tardes, queridos televidentes. Una vez más les damos la bienvenida a este su programa Descorriendo el Velo. Estamos agradecidos de Dios porque hasta aquí nos ha ayudado y nos ha permitido trabajar y congraciarnos con Él cada día a través del estudio de la palabra, a fin de que Él revele y podamos compartir con ustedes a través de este programa las informaciones del momento. Hemos estado recopilando lo que es material a fin de poder demostrar a través de este programa la emergencia que tenemos al denominar descorrer el velo, en materia de que hay un velo puesto en el conocimiento del camino del Señor. Eso involucra lo que es las sociedades, lo que son las civilizaciones. Todo lo que se mueve en este planeta está imbuido y está volcado en lo que es el plan, el diseño de Dios aquí en la tierra, y en la contraposición que el enemigo de Dios, que es Satanás, pues tiene de una manera enfática y decidida. En este domingo estamos agradecidos de Dios. Hemos entregado este programa, como siempre, en sus manos, confiado de que Él es quien lo dirige y Él es quien tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida a ustedes de una manera formal y le decimos que estamos contentos por su sintonía, y queremos también decirle que vamos a arribar en un tema en esta tarde que tiene un interés marcado, y hemos titulado este tema Ciencia de la Salvación. Y cuando nos referimos con el tema de ciencia, estamos hablando de lo que es un sinónimo de conocimiento. También involucra lo que es escudriñar o profundizar, porque es un misterio también la ciencia de la salvación. Y a través de este programa hemos trabajado con muchísimos temas que hemos demostrado a través de la palabra, la luz de la palabra, de la condición en que se encuentran los cuerpos cristianos, llamados iglesias, y en consecuencia la condición en que hoy se encuentra el adherente, creyente o miembro de esas denominaciones cristianas ante el llamado divino en su palabra. Entonces, en esa medida hemos estado abordando y tratando de conseguir que el Señor nos revele en su palabra su misterio, su verdad, y que usted y yo, como hemos iniciado, hemos avanzado en este peregrinaje cristiano, estemos seguros de cómo estamos caminando, de si realmente las condiciones que revelan las profecías en los últimos tiempos son literales, son reales, lo estamos evidenciando. Y ese es el trabajo realmente que estamos llevando a cabo. Miren, en esta tarde voy a dar inicio a este tema de la ciencia de la salvación. Quiero enfocar lo siguiente, y es que si usted nota, hoy hay una tela de confusión en las diferentes denominaciones cristianas. No es porque sean voluntarios de esa denominación el estar así, sino de que hay un poder oculto, un poder imperceptible a los ojos humanos, que ha estado trabajando ya por años y años a través de todos los movimientos cristianos, desde que Cristo arribó, y eso por no irnos más atrás, en el nuevo pacto, desde entonces que se dio inicio a la iglesia primitiva hasta hoy, como dice Tesalonicenses, el capítulo 2, que ahí hace la especificación de que ya está en acción el ministerio de iniquidad, que es un ministerio, es una labor ardiente que se ha estado llevando a través de la historia cristiana a fin de destruir lo que es el conocimiento del plan de Dios. Y hoy, cuando nos acercamos a los temas cristianos, cuando trabajamos, cuando escuchamos, vamos a una denominación, a una iglesia, escuchamos disertaciones y vemos en los medios públicos y todo, cómo se maneja el Evangelio, qué realmente fundamento es el que se está presentando. En esta tarde vamos a abordar este tema
Y sin embargo, vamos a hacer un corte musical y en breve continuamos con su programa Descorriendo el Velo. Señor Jesús, ven en gloria reinar. Ven en gloria reinar. Ven marchando en las nubes, brillando en majestad, con todo el universo cantando dolor. En sus manos tiene el libro que trae escrito el juicio y enseña el castigo del pecador. Cristo el precio pagó, mi vida Él transformó, del pecado me libertó. Cantando gloria a Dios, los ángeles están felices alrededor de la presencia del Señor. Hosanas cantaré al verlo retornar, cantando vamos juntos para Cristo encontrar. Amados que partieron sin poder decir adiós, amigos separados por la muerte, nos llena el corazón la esperanza en la resurrección de aquellos que amamos, queridos que jamás nos dejarán. Cristo vence el poder del mal, nueva vida al final. Juntos vamos al cielo, con Jesús dirigiéndonos, cantando gloria a Dios, cantando su Lord, cantando. Muy bien, de vuelta, este es su programa Descorriendo el Velo, con el tema en esta tarde que estamos tratando, lo que es la ciencia de la salvación. Decíamos, y es un tema imperante por lo que le pedimos suma atención y seguimiento al tema, porque esto trasciende en todo lo que compete el conocimiento de la salvación. Y
para nosotros tener un concepto claro sobre la ciencia de la salvación o el misterio de la salvación, hay algunos elementos que tenemos que enumerar y definir para poder concluir y llevar a cabo este tema. Lo primero que quiero enfatizar es que estamos hablando del cristianismo y estamos hablando para un público que le interesa el tema cristiano. Pero también este tema está dedicado a aquellos que no les interesan las cosas de Dios, pero vale la pena que usted ponga atención porque quizás aquí usted pueda encontrar una respuesta a muchas de sus inquietudes. Lo mismo a los que no le sirven a Dios y que le sirven a Satanás, también es una invitación para ellos, porque aquí tal vez usted pueda encontrar una explicación, una posible equivocación que usted pueda encontrar en ese camino errático. Lo cierto es que esto es un programa abierto para todos y especialmente para los líderes, pastores, guías espirituales, que este programa está muy bien dedicado a fin de que aquí usted y yo podamos compartir y podamos dilucidar lo que es el conocimiento de Dios. Como estamos hablando de cristianismo, obviamente Cristo dejó establecido lo que es un movimiento de iglesias, o sea, hay un conglomerado de creyentes, porque el término iglesia, ya lo hemos dicho ya en bastantes ocasiones, se le identifica a la institución religiosa y es errático ese término, porque iglesia se le aplica a la conglomeración de los creyentes, a las personas. Las personas componen lo que es, según el término en griego de eclesia, son con un grupo de personas con un fin común. De hecho, se le llamaba iglesia a todas las reuniones que antes de Cristo se hacían en diferentes situaciones en el mundo social. De manera que el término iglesia, queda claro, es el creyente. Entonces, sin embargo, ese grupo de creyentes que componen lo que es una iglesia, Dios entonces se ha encargado de usarlo a través de la historia para llevar a cabo su trabajo de salvación y de conocimiento. Entonces queda al traste que Satanás, justamente como ya le dije en el término de Tesalonicense, primera Tesalonicense, pues allí se declara que Satanás a través del ministerio de iniquidad entonces ha penetrado en los cuerpos cristianos para desbaratar el conocimiento del plan de Dios. No que no se cree en Dios, es desbaratar el conocimiento de Dios y de esa manera ni usted ni yo vamos a tener nunca jamás un encuentro con Dios, aunque estemos en esa denominación. Entonces la iglesia es el objeto supremo que Dios tiene sobre la tierra, no como institución religiosa, repito, sino creyentes, grupos de creyentes que están dispuestos a servirle al Señor. Eso es lo que es iglesia. Entonces, quiero compartir una cita en el libro de Efesios con ustedes que hace una alusión para que podamos llegar a una feliz conclusión en lo que tiene que ver con, como ya dijimos, con entender lo que es la ciencia de la salvación. En el Efesios, en el capítulo 3, hay una cita que quiero compartir con ustedes, los versículos 9 y 10, y dice lo siguiente. Dice, desde el 8 dice Pablo: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, que son ese grupo de creyentes, a los principados, oiga bien esto, y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Pablo, ¿qué dice? Que es el menos de todos los santos, refiriéndose a los apóstoles, le fue dada la gracia y el conocimiento de aclarar a todo cuál sea la dispensación del misterio, dispensación, o sea, que se va cumpliendo el misterio de Dios
escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces, por eso que sigue diciendo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué estamos diciendo? La iglesia o ese grupo de creyentes, ese movimiento que Dios escoge, es con el objetivo, a través del Espíritu Santo, que fue lo que Jesús dijo en San Juan 16, que vendría el Consolador y que revelaría todas las verdades, para que ese grupo de creyentes dé a conocer el misterio escondido de Dios, que dé a conocer la ciencia oculta que Dios mantuvo oculto. Y quiero que sepamos en esta ocasión que cuando hablamos de misterio oculto es porque antes de crearse el hombre, que lo que existía eran las criaturas celestiales o seres inteligentes, ese conocimiento de plan de salvación, de lo que iba a acontecer, Dios previo ya lo tenía, pero lo tenía escondido y Dios nunca lo había revelado a los seres inteligentes en el cielo. Al punto que cuando Satanás se revela en el cielo, junto con sus seguidores, fue una sorpresa para ellos. Ahora bien, ¿por qué Dios entonces revela todos estos misterios a los hombres? Para que entonces los ángeles en el cielo y todos los poderes celestiales se informen a través de la iglesia aquí en la tierra de cuál es el proyecto de Dios. Entonces, si usted nota, es una pregunta que envuelve un compromiso al extremo. Y cuando usted oye que Cristo salva, que arrepiéntete, que venga la salvación, o sea, ustedes lo que le están dando son datos, miniaturas, le están dando pinceladas del misterio, de la ciencia de la salvación. Pero lo que es el verdadero conocimiento de Dios realmente no está siendo revelado. Y eso se traduce en lo que son las diferentes doctrinas que tienen las diferentes denominaciones. Y es por eso que vamos a compartir una serie de pasos de la ciencia de la salvación que va a declarar qué doctrina entonces es correcta o no en lo que dice la palabra del Señor. Así es que aquí está, se está representando, se está diciendo de una manera clara y tangible a través de Pablo, que lo escribió, de que el compromiso que tiene una denominación, o más bien un grupo de creyentes con Dios, es algo extraordinario. Es una revelación extraordinaria que se le da de sabiduría de Dios a fin de que se enteren los seres celestiales. Y obviamente, pues aquí los que no conocen el camino del Señor. Entonces ese es el grupo de creyentes o iglesia. También vamos entonces a individualizar lo que es un cristiano en materia de la ciencia de la salvación. Y voy a compartir con ustedes también una cita que está en Colosenses, en el capítulo 1, versículos, Colosenses 1, 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, lo mismo. Este misterio que ha sido ocultado desde la eternidad, ahora ha sido revelado a ti y a mí. Entonces, si notamos, un cristiano realmente está llamado a tener un conocimiento pues muy grande de la salvación, y está llamado a revelar el misterio de Dios. Entonces, hay una cita también ya, por último, de introducción que quiero compartir con ustedes. Y esta la encontramos en 2 de Corintios. Vamos aquí a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 7. Dice lo siguiente. Tenemos 2 de Corintios, ok, sí. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice acá, versículo 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está, pónmelo Jason otra vez, que aquí realmente tuvo una confusión con la cita. Muy bien, 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
he aquí todas son hechas nuevas. Y dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si ustedes notan, gracias a Jason, así es que si una persona está en Cristo es una nueva creación, una nueva persona. Y ha sido reconciliada con Dios y Dios entonces le da la enmienda o el ministerio de la reconciliación. Y cuando hablamos de reconciliación, interviene lo que es un sacerdocio. Como 2 Pedro señala, que un creyente es un sacerdote entre el no creyente y Dios, para hacer reconciliación entre ese creyente y Dios, así como Cristo estuvo reconciliándonos a nosotros con Dios y nos ha encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cuál es la situación? Número uno, quiero enfatizar con ustedes. El cristiano hoy está luchando por su salvación. Hoy el creyente, el miembro de iglesia, en vez de ser un sacerdote dotado de todo el conocimiento divino, y como antes carecían los sacerdotes levitas, hoy un sacerdocio en Cristo conforme al orden de Melquisedec, pues bañado del Espíritu Santo y en consecuencia de conocimiento. Entonces, hoy es al revés. El creyente cristiano, en vez de estar en esa condición de gloria celestial, lo que está es luchando, esforzándose y haciendo sacrificios para ver si se salva, luchando por su salvación. Y hoy usted habla con cualquier persona, con cualquier creyente, es que no es fácil, que la carne es débil y que esto es una lucha, hermano. A Dios luchando, hermano, pidiéndole a Dios sus oraciones, Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, dame, Señor, ven a mí. O sea, luchando por ser salvo. No hay condición estable, fidedigna, de estar en una madurez espiritual. Entonces, es contraproducente con el llamado divino en materia de que usted, si es un verdadero cristiano, usted es una persona realizada en Cristo Jesús. Y su estabilidad emocional de vida no depende de las circunstancias, sino de que Dios vive en usted y que usted está acorde con los designios divinos. Entonces, hoy, lamentablemente, vemos a los cristianos que lo que están es luchando. Y eso, el que está luchando, no es más que una persona que está esclavizada de una condición y quiere liberarse. O sea, no es cristiano todavía. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes lo que es el tema de la ciencia de la salvación. Punto número uno, quiero compartir con ustedes. Miren, el Padre engendra al Hijo. Vamos a entrar en lo que dice la palabra en materia de lo que el plan de salvación envuelve, y eso entonces va a declarar lo que son las condiciones doctrinales que lamentablemente muchas de ellas hoy lo que hace es que oscurecen y tuercen el conocimiento de la ciencia de la salvación. Y es por eso que entramos en este punto de que el Padre engendra el Hijo. Y quiero ir con ustedes al libro de Hebreos, en capítulo 1, del 1 al 6. Libro de Hebreos, del 1 al 6. Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escuche bien. El cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de su Hijo, y la imagen misma de su sustancia, o sea, su condición divina, o sea, sustancia divina, a quien, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque Él es el verbo de Dios, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, que es el plan de salvación, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, que es la parte que se entiende que es lugar santísimo,
conforme al modelo tipo que se dio aquí en la tierra en el pasado. Entonces aquí en el original, que es en el cielo, se sentó a la diestra de Dios, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y sigue diciendo, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así que aquí estamos notando y estamos viendo que de una manera sencilla el libro de Hebreo hace la aclaración que Jesús es hijo antes de venir aquí a la tierra de visitarnos, que se llamaba ángel de Jehová, y más tarde cuando nos visita se convierte en el Cristo o el ungido de Dios. Entonces Cristo era hijo de Dios, engendrado por Dios, y esa era la posición de la Trinidad en 325, en concilio de Nicea, que allí se determinó en esa iglesia de ese tiempo, con Constantino, de que el Hijo era de Dios, consustancial con el Padre, pero era engendrado por el Padre, o sea, hijo. O sea, ¿qué significa esto? Que el ángel de Jehová tenía un inicio en Dios. En Dios tenía un inicio. Ahora, para toda la creación, Él era Dios de toda la creación, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. Entonces, si hay doctrinas que quieren decir que Jesús, el ángel de Jehová, coexistía con el Padre, está diciendo que eran dos personas que existían, coeternos, dos dioses eternos. Entonces es un politeísmo. Y no solamente politeísmo, sino que ahí no hay lo que vamos a descubrir, que es en materia de descendencia. Entonces, en ese sentido, Hebreo escatima esa posición, lo mismo que en Salmos, que no lo voy a citar, también 104, aquí Salmos también hace el énfasis de que yo te he engendrado hoy, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que es un énfasis y es una realidad que podemos notar que Jesús siempre fue el Hijo de Dios, el único. Primera de San Juan también hace la aclaración que es el único Hijo de Dios. Y usted anda la Biblia entera y te va a encontrar que Jesús siempre fue antes Hijo y después Hijo de Dios. Ahora bien, entramos entonces en el concepto del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se entiende que es su vida, que tiene múltiples manifestaciones. Y en ese sentido quiero compartir con ustedes alguna cita. Por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 16. Voy con ustedes para que entonces aquí analicemos lo que es el Espíritu Santo, porque las doctrinas son lo que definen la ciencia de Dios. Y si las doctrinas están erradas, entonces la enseñanza de Dios está errada. Y aquí lo que queremos es aclarar lo que dice la Biblia en materia no de destruir doctrinas, pero si se tienen que destruir, amén. Lo que queremos aquí es aclarar lo que dice el Señor para que conozcamos el misterio de su conocimiento. Y encontramos en el capítulo 2 de 1 de Corintios lo siguiente: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. 1 de Corintios 2, 6, 7. Mas hablamos sabiduría de Dios y misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso realmente está aquí enfatizando la revelación para los que han alcanzado madurez. Y esa revelación lo hace el Espíritu de Dios. Ahora bien, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Usted y yo somos individuos, somos personas. Pero usted tiene un espíritu y yo también. Cuando ese espíritu suyo, mío, se aparta de nosotros, entonces alcanzamos lo que es la muerte. Separación del cuerpo y el espíritu.
Así como Dios sopló en ese cuerpo cuando formó a Adán, y fue entonces un alma viviente. Entonces, ese espíritu, aliento de vida, es la vida. Y este cuerpo es terreno. Entonces, en esa condición, dice acá que el espíritu escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él, que es el suyo y el mío? Así tampoco hace la alusión o conjugación, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si usted nota, y eso no hay que darle vuelta, ni hay que ser teólogo, ni hay que estar profundizando griego, ni darle tanta vuelta a eso está simple. Que aquí se está haciendo una comparación, lo que es el espíritu del hombre, comparándolo con lo que es el espíritu de Dios. Que así como el espíritu del hombre es que sabe las cosas del hombre, de igual manera el espíritu de Dios es que sabe las cosas que son de Dios. Y que Dios entonces a través de ese espíritu nos revela a nosotros sus pensamientos y su ciencia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el espíritu de Dios para con Dios y el espíritu nuestro para con nosotros? Bueno, en materia son espíritus. Ahora, ¿cuál es el punto? Que el espíritu de Dios es un asunto muy diferente al nuestro. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios está representado, y todos lo sabemos, en el santuario, por lo que son los 7 candelabros. Y esos candelabros eran llenados de aceite. Y ese aceite representa el espíritu de Dios que alumbra. Usted va a Apocalipsis también allí en el capítulo 1 y te va a ver que delante del trono de Dios está, cuando Juan mira y voltea, lo que ve son 7 candelabros. Oye la voz de Jesús y ve 7 candelabros y el Hijo del Hombre. Entonces en el capítulo 4, 5 también de Apocalipsis, allí se hace alusión a que delante de Dios están los 7 espíritus de Dios. Los candelabros representan 7 manifestaciones del espíritu de Dios, que anda toda la tierra. Y a través de su espíritu Dios está en todas partes, en todo lugar, en un mismo momento. Entonces, cuando usted quiere independizar el espíritu de Dios, que es un Dios, aparte de Dios, eso realmente no procede conforme a la palabra. Es el espíritu de Dios, la vida de Dios manifestada en todo el universo. 7 manifestaciones, dando esto a entender que el espíritu de Dios sostiene todas las cosas, es el poder de Dios, está en el cielo, está en la tierra, en todas partes, se manifiesta individualmente en el individuo, y a través de ese misterio Dios habla. Entonces, el concepto de crear 3 dioses, 3 personas distintas, separadas, eso es antibíblico y aberrante. Ahora, cuando usted entiende que el ángel de Jehová fue creación no, sino engendrado por Dios. Porque la creación viene después de Cristo. En Cristo es que Dios crea y vienen las criaturas. Porque Cristo no es creado, sino engendrado. Y en el concilio de Nicea eso fue lo que se determinó. Pero ahora, desde 1950 por ahí, ha venido otra filosofía satánica que ha penetrado en los cuerpos cristianos, hablando de que no, de que son coeternos, 3 dioses coeternos, 3 personas, divinas personas. ¿Qué hace eso? Que tuerce lo que es la ciencia del conocimiento de la salvación de Dios. Entonces, es muy delicado, y aquí estamos compartiendo con toda la autoridad y responsabilidad conforme a la palabra, porque eso realmente es lo que tiene hoy el mundo cristiano, en la condición deprimente que está envuelto. Y es por eso que ahí no hay conocimiento de Dios. Y a esos cuerpos cristianos, a ninguno les interesa dar a conocer los misterios de Dios. No hay interés alguno en ese sentido. Y lo mismo estamos compartiendo con ustedes, que toda la creación vino a existir, toda la que es creado, lo primero que vino a existir después de Dios que engendró fue su Hijo, y después en Cristo todas las cosas vinieron a existir como descendencia de Dios. Así que yo voy a compartir un texto con ustedes, y está en
en el libro de Colosenses, capítulo 15 al 17. Colosenses. Ok. Él es, Colosenses 1, 15 al 16. Él es, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o sea, de todo lo que se ve creado. Lo primero que existió fue Cristo, o más bien el ángel de Jehová, porque Cristo Cristo después que vino de su creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, ¿y qué más? Y para Él. Gracias, Mate. Entonces, Cristo es la imagen del Dios invisible como ángel de Jehová. Y en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué Dios tiene un único hijo? Y de su hijo, entonces viene a existir lo creado. Criatura, trono, todo lo creado, todo lo que existe viene de Cristo. Entonces aquí ya estamos entrando en lo que es la ciencia de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios quería que descendencia. Si son tres dioses, no puede haber descendencia. Jamás puede haber descendencia, pues son tres. Pero si hay un hijo y el Espíritu es la vida de Dios, el Espíritu de Dios, entonces Dios es Dios y no hay más Dios. ¿Qué condición de Dios tiene Jesucristo? Que como es engendrado de Dios, su contextura, su sustancia física como ángel de Jehová que era, entonces Jesús tenía la sustancia del Padre, como dice el libro de Hebreos. Y esa sustancia es divina. Otra cosa, como toda la creación, todas las criaturas, todo lo que se ha creado, se creó de Él. Entonces, el ángel de Jehová era el Dios, siempre fue el Dios de toda la creación. Y Señor. Entonces, ese orden de cosas es lo que hace que al final, como dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 15, que no lo voy a citar, son tantas citas, que al final, entonces, tanto Cristo, cuando se concluya todo, que la muerte sea por primero, tanto Cristo como toda la creación, entonces se sujetarán al Padre, para que Dios sea Dios de todo y en todos, y por todos. Entonces, en esa condición es que el plan de salvación de Dios es un misterio de ciencia, de conocimiento profundo, que tiene una secuencia de actos y de procedimientos. Ahora, ya entendiendo que realmente Dios es el único, el Padre es el único Dios, que el Espíritu Santo es su Espíritu y que el ángel de Jehová, que fue Jesucristo, fue su Hijo engendrado, por eso es el único, según San Juan 1, único, el unigénito, que también lo leímos aquí, el unigénito de toda creación, o sea que vino a existir. Entonces, como Él es el único, entonces de Él que viene a existir todo lo que es creación. Porque tiene una segunda condición subordinada ante el Padre. Y el Padre no puede producir criaturas. La criatura la produjo Él a través de su Hijo. Y todo esto tiene un procedimiento jurídico. Aquí entra lo que es legal. Y para allá vamos ahora con este negocio. Realmente, el plan de salvación, la ciencia de la salvación, es un asunto legal. Y tiene un procedimiento jurídico. ¿Por qué? Porque es un juicio que se ha estado llevando a cabo. Y el plan de Dios previó toda esta catástrofe que se ha sucedido, tanto en el cielo como en la tierra, antes de incluso de existir el ángel de Jehová.
Y por eso Dios todo lo diseñó y lo planificó para el final del desastre, porque hoy creemos como que el problema es en la tierra, como que el sufrimiento es en la tierra, que la tragedia es en la tierra, y ustedes no saben que en el cielo han sufrido más que nosotros. Y que la vergüenza celestial es extraordinaria, miles, millones de veces más grande que las nuestras, porque allí es donde está la inteligencia celestial. Pero hay un foco terrenal de ver las cosas divinas, y es lo que le ha quitado la esencia y la belleza de la ciencia de la salvación en la vida cristiana. Entonces, en esa medida, es que esas doctrinas, lo que han hecho es que han hecho lo que se llama confusión, Apocalipsis 18, que es una contaminación que se ha hecho entre la verdad y la mentira, y hoy así a nadie le resplandece el conocimiento de la salvación, ni tiene idea de lo que esto implica para el creyente. Entonces, ¿qué esto trae al traste? Bueno, ¿dónde empezó el problema? El pecado, la mancha del pecado, ¿dónde empezó? En Génesis, con Adán y Eva. Ahí fue que empezó el pecado, y de ahí es que ha venido entonces el plan de salvación. Pues no, mis queridos, ese es otro problema. El pecado empezó en el cielo. La mancha del pecado se llevó en el cielo, mucho antes de existir Adán y Eva. Entonces, si usted y yo no vemos la implicación celestial y terrenal que tiene este asunto, pues entonces hoy por eso el Evangelio no tiene fundamento, el Evangelio no se presenta como, ni nadie ve la envergadura que esto tiene. Y es por eso que quiero compartir con ustedes una cita que está en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 al 18. Ezequiel, capítulo 28. Muy bien. Dice allí: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Si usted nota, en el arca del pacto habían dos querubines protectores que cubrían la gloria de Dios. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. O sea que Lucifer, o ángel de luz, que era su nombre, estaba, y el ángel de Jehová, Jesucristo, los dos cubrían el arca del pacto. O sea, más bien el trono celestial, porque el arca del pacto ya era aquí en la tierra. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, porque este sí fue creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Oye el término. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Vimos allí, pecaste, y aquí encontramos, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Aquí encontramos la declaración que la mancha del pecado que nace, que surge, es en Lucifer, en el cielo. ¿Dónde? En el mismo trono de Dios, en el santuario de Dios, o santuario celestial. Y aquí dice, y lo está diciendo claro, profanaste tu santuario. Y en el 16 dice, y pecaste por tus iniquidades. ¿Qué sucedió ahí? Que Satanás, o más bien Lucifer, contaminó, manchó por sus pecados y rebelión el santuario celestial. Entonces hoy se tiene como doctrina y enseñanza que el pecado del hombre es lo que ha contaminado el santuario celestial.
Y no entienden que el problema es desde el cielo. Tanto Lucifer, que se convierte en Satanás, como los ángeles que le siguen, entonces son los que contaminan el santuario celestial y son los que crean la situación de pecado. Son arrojados del cielo, según Apocalipsis 12, son arrojados, y quiero ir allá con ustedes, son arrojados del cielo, pero el problema sigue, el problema está vivo, porque es un problema de juicio, de procedimientos jurídicos, y todo tiene que quedar fielmente demostrado. Dice versículo 12 de Apocalipsis: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás fue lanzado 2 veces. Número 1, cuando no se halló lugar, que aquí lo encontramos, una batalla en el cielo, capítulo 7, versículo 7, dice que ya hubo una gran batalla y no se halló lugar para él, fue lanzado. Pero el problema siguió en el santuario celestial, estaba ahí vivo. Hubo otro lanzamiento que he compartido con ustedes, pero ese lanzamiento es definitivo. ¿En qué sentido? Que en el libro de Job, ahí está la declaración 1 y 2, de que de que Satanás tenía acceso a presentarse en el día que había las reuniones celestiales, que hay un día de reunirse todas las criaturas en el cielo, no sabemos qué día es ese. Sin embargo es así, y Satanás iba y se presentaba. ¿Y por qué se presentaba? Porque él ganó la jurisdicción de ser príncipe de este planeta. Entonces en esa condición él tenía acceso a presentarse ante Dios en esa reunión. Por eso Dios lo trata con respeto. ¿Y de dónde viene? Y eso, cuando usted ve en el libro de Job. Pero cuando Cristo viene y gana la victoria sobre el pecado aquí, da la casualidad de que eso le sirve como condenación a Satanás. Entonces Satanás es expulsado del cielo ya en el sentido que es condenado a muerte eterna, y ya Satanás no tiene acceso al cielo porque ya está condenado, y alegrado cielo porque ya se purificó, se quitó el pecado celestial con la sangre de Cristo. Según Hebreo dice que no con sangre ajena sino con su propia sangre, entró al santuario celestial y allá realmente purificó el santuario y se sentó a la diestra de Dios hasta que se concluya todo, hasta que todos sus enemigos estén por estrado de sus pies. Entonces, si usted nota la sentencia bíblica, cómo armoniza en materia de entender los procedimientos, y ustedes ven estas doctrinas que lo hace que crean una confusión de interpretación, entonces ahí es que la ciencia de la salvación no está presto a comprenderse ni a entenderse. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? Bueno, yo quiero compartir con ustedes las siguientes informaciones. Dios quería realmente desarrollar lo que era una descendencia aquí en la tierra, pero una descendencia celestial. Pero como jurídicamente todavía Cristo no había venido, después de la caída del pecado, antes de Cristo venir, y todavía no se había alcanzado lo que era el proyecto de la que era la salvación o la redención en Cristo que se iba a obtener, como eso todavía estaba como promesa, entonces Dios lanza lo que es un perímetro de genealogía o generación, para entonces alcanzar lo que se llama la generación celestial aquí en la tierra, que ese llamamiento cristiano hoy. Pero hoy no, hoy hay un criterio en las denominaciones cristianas que usted le dice, no, el cristiano no, los cristianos pecamos y andamos, o sea, somos salvos por gracia. Y la gracia es la primera parte, que sí, somos perdonados, perfectamente somos perdonados, todos nuestros pecados son perdonados. Esa es una parte de la gracia, pero la otra parte de la gracia es que esa gracia se imparte el poder del Espíritu Santo para que esa persona sea santa. Entonces hoy el tema de la santidad en la gracia está afuera. Todas las denominaciones, todas están en contra de lo que provee el poder de la gracia de la salvación. Entonces Dios en esa medida entonces dio la promesa en Génesis 3:15 de que en tu simiente, hablando de la simiente, dice que hablando de Satanás y la mujer es la iglesia y Satanás es Satanás,
que estaba representado por la serpiente, que la simiente de la mujer iba a pisotear la simiente de la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Y esa fue la victoria que Cristo tuvo sobre el pecado, según Gálatas 3:16, que dice que no habla de simientes en plural, como se va a hacer de muchos, sino de uno, que es Cristo. Y estoy hablándole así ya tacita porque el tiempo no nos da, porque estoy en un seminario, pero estoy haciendo todo lo que podemos en este sentido. Entonces, esa simiente que también a Abraham se le hace la promesa, en Génesis 22, ahí se le hace también la promesa que se le menciona la simiente y también la descendencia. Entonces, la descendencia de Abraham es una descendencia terrenal, que fueron los padres y los profetas a través de la historia, hasta llegar justamente a Cristo. Eso fue la descendencia de Abraham. Ahora, la descendencia de Dios no era la descendencia de Abraham que terminó en Israel. La descendencia de Dios era la descendencia de la simiente que termina en Cristo, para dar una generación de hombres celestiales, no terrenales, como la descendencia de Abraham. Es por esta causa, mis queridos, que en esa condición entonces es que se encuentra, que Dios entonces, junto con esas descendencias, desarrolla lo que es un santuario terrenal, que antes estaba prefigurado por sacrificios y por altares. Entonces, ese santuario que se le da a Israel es un santuario para ministrar como un ejemplo de lo que se estaba llevando a cabo. ¿En qué sentido? Que la descendencia de Abraham, oiga esto, la descendencia de Abraham, que vino desde la caída de Adán hasta Cristo, todas esas descendencias a través de los altares primero y después entonces del santuario, esa profesión de fe que ellos pusieron en esos sacrificios les servían como garantía para el día de la redención, por la condición en que estaban. ¿Cuál era la condición? Que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, según Romanos 5. Que reinó la muerte. ¿En qué sentido? Que no había salvación. Ahora, ya en el de Moisés se anuncia ya el plan de salvación a través del santuario. Y ahí lo que funcionaba era la fe. Por lo que cayó Israel, porque le faltó fe, según Hebreos también 4, que hace esa aclaración. Entonces, en ese sentido, ya cuando Cristo viene y obtiene la redención de los seres humanos, entonces esa fe de todos esos creyentes a través de la historia quedó confirmada en el libro de la vida. Los que no tuvieron esa fe quedaron rechazados, que eran israelitas también. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ya Cristo viene a crear una nueva generación de creyentes conforme a su simiente, conforme a su genética. Simiente es un asunto de ADN genético, porque Jesús, también esto es un punto doctrinal, fue engendrado en María por el Espíritu Santo y fue depositado aquí este gen que dio lugar a un ser humano, pero las condiciones o los componentes genéticos de ese gen era perfecto, porque Jesús no fue engendrado por un gen de hombre, sino que fue un misterio, un milagro que Dios hizo y creó ese gen, pero tenía los códigos genéticos santos, igual que ¿quién? Igual que Adán. Adán también nació perfecto, sin pecado, sin herencia pecaminosa. Jesús también nació sin herencia pecaminosa. Esa era la condición que tenía Cristo de perfección, que hoy vienen a decir que Jesús era el que 100% hombre y 100% Dios. O sea, que Jesús tenía la divinidad. No. Jesús no tenía la divinidad. Él se despojó. Y vamos al libro de Filipenses. Vamos al libro de Filipenses para que allí entendamos esto mejor. Capítulo 2 del libro de Filipenses, versículo 6, dice: el cual siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, cuando eso era ángel de Jehová, sino que se despojó a sí mismo. O sea, el ángel de Jehová, que se convierte en el Cristo, se despoja, se quita todo lo que es divinidad, sustancia divina, todo, y viene y se hace un hombre común.
La única diferencia es que tenía la perfección de la simiente de Adán. Por eso dice él también en el libro de Romanos que él era el Adán que había de venir. Entonces, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y entrando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que en esa condición entonces vemos que Jesús, hombre, viene y vive una vida perfecta, pero como hombre estaba propenso a pecar, como Adán pecó. Pero él no, él obtuvo la victoria y su sacrificio, que era representado por el sacrificio que se hacía, no en el continuo, para que hoy, porque hoy el cristianismo está en el continuo, no está en el Santísimo, que era la representación. Jesús murió realmente justamente en lo que era ya el sacrificio de expiación de fin de año, que era para limpiar el santuario, borrar los pecados de los penitentes y ser cargado a Satanás. Entonces ese es el plan de Dios, crear una descendencia conforme a la simiente de Cristo. Y hoy el cristianismo está llamado, como eran los cristianos primitivos, a vivir una vida de perfección, de santidad, conforme a la que Cristo dejó establecida. Así es que, mis queridos televidentes, en esta tarde agradecemos realmente su atención y invitamos al cielo a que nos ilumine y nosotros podamos entender de que la ciencia de la salvación envuelve más, pero mucho más de lo que hoy se está presentando. Así que Dios te bendiga en esta tarde y esperamos el próximo domingo seguir compartiendo más temas con ustedes referentes a este plan de salvación y la ciencia de Dios. Feliz tarde, Dios te bendiga. Telecontacto, Canal 57. La nueva era de la televisión. Si lo usas, se enteran dos. Si no lo usas, se entera todo el mundo. El embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH le pueden pasar a cualquiera. Usa condón en toda relación. Protégete. Consejo Nacional para el VIH y el SIDA. Garantizamos la satisfacción total de nuestros clientes. Armadura, basada en el entrenamiento continuo de nuestro personal, protegiendo y resguardando los bienes y personas puestos a nuestro cuidado. Vigilancia física y monitoreada de su propiedad las 24 horas del día. En Armadura, nuestra misión es garantizar a nuestros clientes el desarrollo e implementación de nuestros estándares de seguridad basados en la profesionalidad, compromiso, respaldo y confianza. Armadura, calle 43, número 14, tercer nivel. Edificio Armadura, urbanización Embrujo Tercero, Santiago. Teléfono 809-226-5740.